Buenas tardes, mi nombre es Sandra López Barraza, soy ejecutivo en el área de educación y en este seminario en línea estaremos hablando de cómo mejorar el posicionamiento de nuestros ingenieros, de todos nuestros egresados en el sector industrial. Bien. La agenda para este seminario va a abarcar 3 grandes temas. El primero de ellos hablaremos un poco acerca de las tendencias en la industria, es decir, cuál ha sido su evolución. El segundo tema importante, vamos a ver cuáles son las habilidades requeridas por el sector industrial. Y finalmente, cómo nosotros como universidades podemos preparar a nuestros ingenieros para enfrentarse a estos nuevos retos o para hacer frente a estos requerimientos en la industria. Bien, primero hablaremos acerca de la industria. La tendencia en la industria, recordemos primero que esta ha sufrido muchos cambios a través del tiempo, ha evolucionado de acuerdo a la tecnología que ha aparecido. Entonces, tenemos en primera instancia la revolución industrial, la primera revolución industrial, que se caracterizó por la aparición de la máquina de vapor y el primer telar eléctrico, por ahí en el año de los 1800. Y bueno, en esta primera instancia se iniciaba la parte de la mecanización. Luego, en la segunda revolución industrial, que aparece a finales de los 1800 e inicios de 1900, comenzamos con la producción en masa. Es decir, aprovechamos la energía eléctrica y comenzamos la producción en cadena. En la tercera revolución industrial nos encontramos con el desarrollo de la tecnología, la electrónica y todas las tecnologías de información que nos apoyaron para realizar los sistemas de producción con mayor nivel de automatización. Finalmente, estamos entrando a la industria 4.0. La industria 4.0 se está caracterizando por la era de la informatización y la digitalización de todos los procesos. Es decir, trabajamos a partir de grandes cantidades de información, hacemos uso de grandes redes, aprovechamos el Internet y obviamente tenemos ahí una gran cantidad de información que debe estar siempre disponible para las personas adecuadas. Esta última revolución industrial es la que les comento que se está llamando Industria 4.0 y que ya está actualmente aquí a la vuelta de la esquina. Ya las empresas están trabajando con todos estos sistemas. Entonces, por lo tanto, hay ciertas tendencias o características que vemos en este tipo de industria. La primera de ellas habla acerca de la experimentación, la innovación en las nuevas formas de producir y encontramos a la manufactura aditiva. ¿Sí? Esta nueva tendencia que ya se está poniendo al alcance incluso de las instituciones académicas y los particulares, ¿no? Ya no es una limitante que simplemente en una gran empresa tengan una máquina que pueda desarrollar o que genere la manufactura aditiva, sino que ya incluso uno como persona puede entrar cómodamente a Internet, puede comprar una impresora 3D y tenerla en su casa, ¿no? Entonces, es algo que ya está teniendo un auge importante. La segunda característica habla acerca de los productos personalizados. Muchas empresas están teniendo en cuenta que los clientes quieren un mayor acercamiento con ellos, entonces hay productos que necesitan estar constantemente cambiando porque las tendencias en tecnología, en gustos, en moda van cambiando. Entonces, los clientes tienen un mayor acercamiento a esta industria. Hablemos, por ejemplo, de una empresa como Dell, que fabrica sus computadoras obviamente en masa, pero también tenemos casos donde tú puedes entrar a la página web de la empresa, seleccionar el producto e incluirle ahí ciertas características que tú consideras más necesarias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las computadoras personales, que tengan mayor o menor memoria, que tengan un color distintivo, que a ti te guste, que sean de determinado material o que simulen cierto material, e incluso pues productos mucho más personalizados como lo son las prótesis, ¿no?
Entonces, cada vez más se está viendo esta parte de la innovación y, claro, el acercamiento de las empresas con los clientes o los usuarios del producto. Luego tenemos la tercera característica, que es la Big Data, donde prácticamente estamos hablando de grandes cantidades de información que manejan actualmente las empresas, como lo son los planos, registros, estadísticas, fórmulas, patentes, procedimientos, formatos y bueno, una gran cantidad de información que manejan en la industria, ¿no? Entonces, pasamos de tenerlo a un expediente o de manera física a tenerlos ahora almacenadas en las redes, en el Internet o lo que comúnmente conocemos como la nube, ¿no? Que ya es una herramienta que se está aprovechando y que realmente se ha vuelto necesaria para almacenar esta gran cantidad de información que generan las empresas y no nada más las empresas, sino nosotros también como simples usuarios también tenemos ahí grandes cantidades de información que debemos soportar en alguna herramienta como lo es la nube, ¿no? Otra de las características importantes que estamos viendo en la industria es the Internet of Things. ¿Qué pasa con esta tendencia? Es cada vez más necesario que nosotros nos encontremos conectados con todo, prácticamente, con otras personas, con nuestros productos e incluso con otras actividades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Desarrollamos productos inteligentes o nuevos procesos donde básicamente mantenerte conectado es indispensable. Entonces, hay ejemplos como alarmas de una casa, o los sistemas de enfriamiento o de calefacción, donde tú simplemente te puedes conectar con tu teléfono, encender la calefacción 10 minutos antes de que salgas del trabajo y ya cuando llegas a tu casa pues ya está el clima a tu gusto, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos. Actualmente se están viendo casos como en el caso de Samsung, de LG, de otras grandes empresas donde están sacando refrigeradores, donde ya prácticamente tú puedes poner las despensas, ¿no? ¿Qué es lo que tienes actualmente en tu refrigerador? Y si se te acaba algo, pues te manda un mensajito a tu celular donde te dice, oye, tienes que comprar leche, huevos, algo que te está faltando, ¿no? Entonces, tan importante es mantenerte conectado que ya estamos desarrollando productos que nos mantienen conectados todo el tiempo y actualizados en tiempo real. Y la última tendencia o donde va y para todo es básicamente en la confiabilidad operacional. La confiabilidad operacional es el resultado de la suma de todas las características anteriores. Es decir, se basa en la aproximación del sentido común, es decir, buscamos la excelencia operacional. ¿Y para qué o cómo logramos esa excelencia operacional? Pues basándonos en las competencias para eliminar todas las fallas que pudieran existir o todos aquellos factores que afectan la confiabilidad de nuestros procesos. Entonces, es totalmente entendible, ¿no? Toda industria lo que necesita es tener un producto 100% confiable, 100% funcional y obviamente que tenga la menor cantidad de fallas y que el proceso tenga la menor cantidad de errores posibles y que esto se traduzca en scrap o en, obviamente, en algún costo, ¿no? Entonces, vamos a pasar a ver las habilidades que están requiriendo el sector industrial para poder hacer frente a estas tendencias que se están viendo en la industria. Antes de pasar a esto, me gustaría iniciar este gran tema con una frase del señor Edward Punset Casals, donde dice, estamos descubriendo las capacidades que se necesitan para tener trabajo en las sociedades industriales. La primera, la capacidad de trabajar colaborativamente en lugar de competitivamente. El saber utilizar los nuevos sistemas de comunicación digital que tampoco se han enseñado adecuadamente, ¿no? Este señor, que es jurista, escritor y economista y demás, nos da un panorama bastante amplio, ¿no? De decir, bueno, estamos entrando a una nueva era, a un nuevo sector industrial y todavía no tenemos las capacidades para entrar en ese sector. Entonces, ¿qué es lo importante? Educar a estos egresados o a estos ingenieros próximos a egresar para que tengan estas habilidades.
La primera de ella y una de las más importantes es obviamente la innovación. Yo creo que para cualquier empresa que está en busca de nuevos mercados, de nuevos productos, es bien importante contar con elementos, ingenieros que se dediquen a desarrollar estos nuevos productos, es decir, que les guste realizar diseños nuevos, porque nosotros sabemos que una empresa que no se dedica a innovar y a crear cosas nuevas, pues no puede competir en el mercado, simplemente se va a quedar estancado y las demás empresas pues lo van a ir dejando atrás, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos actualmente en la industria? Personas con mucha creatividad y obviamente con el gran interés de crear con cosas nuevas, ¿no? Cosas que no han sido vistas. Otra característica importante, como lo decía el señor Casals, el trabajo en equipo. Ya no necesitamos gente que esté pisoteando a otras personas, ¿no? En la parte competitiva, sino que necesitamos gente que colabore con otra gente, ¿sí? Necesitamos personas que tengan la capacidad para trabajar en equipo, para trabajar de manera tal que les permita la comunicación constante y que obviamente el equipo de trabajo se integre de manera correcta, ¿no? Sabemos que un ambiente de trabajo, un equipo de trabajo que se maneja de manera cordial, donde existe y fluye una comunicación constante, pues las tareas y las actividades se van a desarrollar de mejor manera y vamos a tener muchos menos errores, ¿no? Que si nos saltamos la comunicación entre las personas que estamos en un departamento o en un equipo de trabajo. Otra habilidad u otro requisito importante es que la persona tenga deseos de aprender. Y yo creo que está muy relacionado con la parte de innovación, ¿sí? Una persona que no quiere aprender cosas nuevas, pues es poco probable que pueda pensar y diseñar y desarrollar cosas nuevas. Entonces, es importante que encontremos a esos elementos que quieran aprender, ¿sí? Que quieran expandir sus conocimientos en diferentes áreas, no nada más en el área en el que han sido enseñados o donde han estado desarrollándose, sino que puedan experimentar y convertirse en personas multidisciplinarias, ¿no? Que es lo importante. Y obviamente que con estos nuevos conocimientos que estén teniendo, pues puedan generar nuevos proyectos, ¿no? Que es la principal característica. Y la última característica importante es que estas personas tengan un dominio del software que se esté desarrollando o que se esté manejando en la industria, ¿no? Sabemos que hay diferentes sectores industriales y que hay diferentes tipos de softwares dependiendo del área al que van enfocados, ¿no? Entonces, si tú eres un ingeniero o tú estás trabajando con un programa educativo para un ingeniero aeroespacial, bueno, saber cuál es el software que se está utilizando en ese sector industrial y desarrollar a los alumnos para que dominen ese software, ¿no? Para cuando lleguen a ese sector aeroindustrial, bueno, sean ingenieros con un valor agregado y donde la empresa obviamente pues no les tenga que invertir en capacitación, ¿no? Que es algo que están un poquito renuentes a hacer, ¿no? Entonces es importante que nosotros les demos estas herramientas y que ellos puedan aprender a cómo utilizarlos. Bien, ya vimos estas dos áreas importantes, es decir, cuáles son las tendencias de la industria, cómo ha ido evolucionando y cuáles son los requisitos que está buscando la industria en nuestros egresados. Es decir, cuáles son los puntos importantes, los puntos fuertes que van a definir si un ingeniero se va a quedar o no se va a quedar en una vacante. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer nosotros como universidades, como profesores, como coordinadores de alguna carrera, para poder desarrollar a estos ingenieros y que, bueno, obviamente generen un valor agregado para la industria. ¿Dónde confluye todo? Es bien importante saber, tenemos dos factores. El primero de ellos es la manufactura aditiva, que ya se está poniendo al alcance de las instituciones académicas. Cada vez más hay más escuelas que están teniendo una o varias impresoras 3D. Y en este caso con el software.
específicamente hablando de SolidWorks. Ya tenemos ahí convenios educativos con diferentes universidades donde se les da la oportunidad de acceder a diferentes módulos, a diferentes herramientas para que ellos y los estudiantes puedan desarrollarse y aprender cosas nuevas, ¿no? Adicional de lo que se está desarrollando en su programa académico, ¿no? Donde se juntan estas dos herramientas, encontramos estas características, ¿no? Una persona, un alumno que sepa manejar el software y adicionalmente sepa manejar una impresora 3D y además pueda desarrollar proyectos y los pueda llevar a cabo, ¿qué estamos haciendo? Generando alumnos que tengan un sentido de innovación, que están trabajando en equipo, que están teniendo los deseos de aprender y que obviamente están demostrando un dominio del software. ¿Cómo preparamos a los ingenieros? Las herramientas disponibles en SolidWorks nos ayudan a desarrollar a todos estos ingenieros en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de diseño tenemos SolidWorks Mechanical, donde vemos todo el diseño 3D, SolidWorks Electrical, donde podemos apreciar o desarrollar diagramas de poder, diagramas de control, diseños eléctricos, DraftSite, donde prácticamente vemos un diseño 2D, ¿sí? En el bloque de manufactura podemos encontrar el área de maquinado con CAMWorks y en el área de procesos con SolidWorks Composer nosotros podemos desarrollar ayudas visuales, instructivos, manuales de ensamble para un diseño que nosotros hayamos realizado en SolidWorks. En el área de análisis, si no tenemos un laboratorio apropiado o un laboratorio muy grande donde nosotros podamos desarrollar ciertas pruebas, con SolidWorks Simulation podemos desarrollar pruebas como de pandeo, fuerza, fatiga. Podemos realizar simulación en cuestiones de inyección de plástico, con Flow Simulation en el área de petrolera, aeronáutica, aeroespacial, podemos aprovechar esta herramienta ya que nos permite analizar el comportamiento de los fluidos, gases o líquidos. Es decir, si estamos a lo mejor en una ingeniería petrolera y desarrollamos o diseñamos una planta, bueno, podemos analizar cómo se va a comportar el petróleo a través de una tubería. O bien, si estamos en el área aeroespacial o a lo mejor en el área del sector de automóviles, entonces podemos realizar un diseño de un auto o de un avión y ver cómo fluye aerodinámicamente, ¿no? El aire a través del diseño. Y Sustainability, que básicamente nos apoya con el ciclo de vida de producto y nos ayuda a generar reportes en cuanto al impacto ambiental de este diseño, ¿no? Es decir, si nosotros desarrollamos un termo, un auto, un llavero incluso, por más pequeño que sea el diseño, saber si lo realizamos con acero, oro, aleaciones, hierro, bueno, saber cuál va a ser el ciclo de vida del producto y cómo nos va a afectar en cuestión ambiental. Entonces, en el software tenemos diferentes módulos o herramientas que los alumnos pueden aprovechar y que pueden incluso desarrollarse, ¿no? Una frase que a mí me gusta mucho: las ideas de un ingeniero son el principal motor que ayuda a generar una mejor creación, ¿no? Entonces, en las empresas buscan a estos ingenieros que nos ayuden a generar, a utilizar este software que nos apoya en aumentar el tiempo invertido en innovación, ¿sí? Las empresas ya no desperdician tiempo en revisar a lo mejor un diseño o actualizar un diseño o en revisar cuestiones de calidad, sino que este software les permite a ellos verificar todos esos elementos y aumenta en el área de diseño, pues, el tiempo para la innovación, ¿no? Desarrollar nuevos productos. Que esto obviamente se traduce en el aumento de ventas y también mejora la comunicación interna. Dentro de los módulos o herramientas de SolidWorks tenemos ahí un módulo que nos ayuda a la autorización de proyectos, la comunicación entre departamentos. Entonces, prácticamente nos ayuda a generar un proyecto PLM, ¿no? Y este software nos ayuda finalmente a reducir costos, que es el principal motivo por el cual las empresas utilizan el software, y reducir el tiempo de comercialización, ¿no? Entonces, son muchas las ventajas que obtenemos a través de SolidWorks
y que si los muchachos, los ingenieros que actualmente están en un programa de estudios pueden aprender a utilizar estas herramientas, pues van a impactar directamente en estos requerimientos que a la industria tanto le importa. Y en cuanto a dominio de software, gracias a SolidWorks tenemos el acceso a diferentes certificaciones y a un gran número de certificaciones. Hasta el año 2015, a nivel educativo, nada más teníamos acceso a 3 certificaciones y ahora, en el 2017, ya son alrededor de 12 certificaciones a las cuales los alumnos y los maestros pueden aplicar. Entonces, en el caso de los alumnos, pues garantizamos o esperamos que ellos puedan al menos certificarse en el nivel de asociado, que es el nivel más básico, y que les va a ayudar o les va a abrir puertas a nivel industrial, ¿sí? En cuanto al SolidWorks, el CSWP, que es el nivel profesional de la certificación, pues los va a apoyar en el desarrollo de su labor, ¿no? Si ya fueron contratados por una industria, entonces realizar el examen de la certificación de profesional y esta certificación los va a ayudar a que puedan cambiar a lo mejor a un mejor puesto o que les garantice a lo mejor un mejor salario. ¿Por qué? Porque significa que ya tienen un mejor dominio del software y que saben obviamente mucho más que un recién egresado de cualquier universidad, ¿no? Dentro de este programa de certificación hay diferentes especialidades. Por ejemplo, a nivel profesional tenemos la especialidad en dibujo, en chapa metálica, superficies, moldes, soldadura, ¿sí? Y la parte de simulación. Entonces, si en nuestra región somos muy fuertes en moldes o en maquinado o en cuestiones de inyección de plástico, bueno, a lo mejor sería importante ofrecerle una certificación al estudiante de moldes, ¿no? O de simulación. Entonces, dependiendo de dónde somos fuertes en la industria, pues podemos aplicar una de estas certificaciones profesionales y al estudiante le va a servir para tener una mejor proyección laboral, ¿no? Y finalmente tenemos un nivel experto, donde ya es un usuario experto, es decir, que ya conoce todas las herramientas de SolidWorks y que sabe realizar diferentes diseños y trabajar bajo distintos escenarios. ¿Por qué son importantes las certificaciones? Como yo les comentaba, una de las características importantes que nosotros vemos o con los que comentamos ahí en el sector industrial es que necesitan egresados que tengan conocimiento o dominios en software. Entonces, con las acreditaciones estamos obviamente evidenciando que nosotros conocemos el software, que lo sabemos utilizar y que tenemos cierto nivel en ese software, ¿no? En el caso de SolidWorks, pues es muy importante y yo creo que es el software que más certificaciones tiene, entonces tiene mayores alcances y mayores oportunidades para los egresados de ingeniería, ¿no? Obviamente es un refuerzo para el currículum vitae, es decir, ya no nada más es pararte y llegar a una entrevista de trabajo y decir yo sé utilizar el software, sino que aquí en mi currículum de trabajo yo tengo que estoy certificado en CSWA, CSWP o incluso en alguna especialidad, ¿no? Es requerimiento de algunas compañías. Sí, nosotros trabajamos día con día con clientes industriales, entonces ellos nos comentan que en efecto lo que requieren son egresados de ingeniería que tengan una certificación mínimo. ¿Por qué? Porque ya no necesitan invertir en capacitación y están asegurando que la persona que se inserte a ese sector o a esa empresa, pues ya tiene un conocimiento básico del software, ¿no? Y en el caso de las instituciones educativas con las que ya tenemos un convenio, es decir, con las que ya trabajamos y tienen un licenciamiento activo de SolidWorks, estas certificaciones son gratuitas. Es decir, ustedes como maestros tienen la oportunidad de hacer su certificación, cualquier nivel que ustedes deseen, de manera gratuita. Y las universidades tienen completa gestión de estas certificaciones. Es decir, si ustedes se las quieren regalar a los estudiantes, lo pueden hacer.
Si lo quieren utilizar como una prueba verificable de que el alumno aprendió la materia de diseño asistido por computadora y usarlo como examen final, lo pueden hacer. Entonces, estas certificaciones vienen dentro de su convenio educativo. Y bueno, hablando de la parte de manufactura aditiva, tenemos obviamente las impresoras 3D, ¿no? Como les comentaba yo en un inicio, una de las características básicas es que una persona sea innovadora, que cree y que diseñe cosas nuevas, ¿no? La palabra ingeniero deriva de ingenio, ahí su esencia, su espíritu de búsqueda y creación. Entonces, si nosotros le damos la oportunidad a un alumno de tener acceso a una impresora 3D, es decir, que generen sus propios diseños, que descarguen incluso los diseños de internet y les hagan modificaciones, que ellos creen proyectos para entrar a concursos, por ejemplo, de robótica o de algún tipo de diseño, pues entonces, qué mejor, ¿no? Ahorita las impresoras en 3D están teniendo mucho auge y son básicamente muchas las universidades que ya están entrando en este terreno y que ya están trabajando con los alumnos para poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos académicos, sí, algo tan simple como poder desarrollar a lo mejor en el área de civil o de arquitectura, a lo mejor una maqueta, ¿sí? Ya sea impresa de una sola o por partes, o bien imprimir a lo mejor un motor que sea totalmente funcional o bien que sea solo simple prototipo o incluso desarrollar proyectos tan grandes como una turbina, ¿no? Y ya obviamente darle también la libertad a los alumnos de que ellos puedan generar sus propios diseños, ¿no? Entonces, tenemos diferentes características, requisitos que nos está solicitando la industria y yo creo que SolidWorks y la manufactura aditiva son las dos herramientas básicas que nos pueden ayudar a poder desarrollar a nuestros ingenieros y que ellos tengan este desarrollo de habilidades, de capacidades que los coloquen de mejor manera en la industria, ¿no? Y bueno, sería todo por mi parte. Espero que les haya servido esta información. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.